Muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde, en esta última sesión. Dado que es la última de las intervenciones de este ciclo, había planteado en mi intervención plantear una serie de cuestiones con el hilo de ese calificativo que muchas veces encontramos que se le da a Redón de pintor raro, y aprovechar también la coyuntura para recoger un poco pues, todas las claves, las conclusiones, las vías abiertas en la investigación que hemos podido ir detectando a lo largo de las intervenciones de todos los especialistas que me han precedido en este ciclo, a manera un poco a modo de clausura de este encuentro, ¿no? Por ello, pues iré un poco haciendo referencia a cosas que hemos ido escuchando y que hemos ido viendo en las sesiones que me han precedido. ¿Por qué este título de Redón, un pintor raro, ¿no? Bueno, a lo largo de todo el tiempo que hemos estado preparando esta exposición, han sido numerosas las ocasiones en las que he escuchado calificar así al pintor, pues entre los colegas de otros museos, mis compañeros, yo misma, lo he utilizado muchas veces o lo he oído entre el público que visitaba las salas. Decían, pues es que Redón es un pintor un poco raro, ¿no? Pues sí, pero ¿qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué consideramos que es un pintor raro? De hecho, incluso en las críticas y las crónicas de las exposiciones dedicadas a Odilon Redón, tanto en 2011, con 2 muestras que hubo en el Grand Palais de París y en el Musée Fabre de Montpellier, dedicadas a Redón, pues también hemos encontrado ese calificativo también en las crónicas. Hay un artículo de José Francisco Ibars que directamente titulaba Un pintor raro, ¿no? Su crónica de esta exposición del Grand Palais. Y además es que no se trata de un adjetivo asociado solo a Redón en nuestra época. Ya André Melerio, que era uno de los primeros estudiosos de la obra de Redón, autor del catálogo razonado de sus grabados, pues ya calificaba a Redón como un pintor raro y original, que es curiosamente el mismo calificativo que utilizó el crítico español Juan de la Encina cuando en 1916 le dedicó el obituario llamándolo, entre comillas, raro, rarísimo artista. Incluso más tarde, en 1925, encontramos una crítica de Germán Gómez de la Mata, que él era un escritor, novelista y traductor sobre todo de todos los escritores, los literatos del contexto del decadentismo. Fue el que tradujo a Huysmans, aquel famoso autor de Augeburg que hemos visto a lo largo de este ciclo, ese A contrapelo o Al revés, que es un poco casi la Biblia del decadentismo. Y Germán Gómez de la Mata, por tanto, conocía muy bien todo ese contexto y conocía bien la obra de Redón. Y le dedica este artículo titulado Los limbos misteriosos de Odilon Redón, que publicó en La Esfera y que comenzó con una frase tajante: un raro, punto. Y ya, sin embargo, diagnosticó la causa de tal consideración. Dijo, ¿por qué se aprecia mal a Odilon Redón? Porque no se le entiende. Y continuaba, huelga descifrar sus obras para admirarlas, ya que poseen un encanto plástico innegable, pero carecen de coherencia y proporciones, por lo cual los técnicos le han vuelto la espalda, interesando casi de un modo exclusivo a literatos, músicos y poetas, quienes les buscan una explicación plausible. Por tanto, esa falta de entendimiento de buena parte de los críticos y del público de su tiempo era debida fundamentalmente a esa complejidad que presentaba. Una complejidad que convertía a Redón en un artista heterodoxo, difícil de adscribir a una sola tendencia, de ponerle una sola etiqueta, como veíamos en la mesa redonda de Cómo vemos a Redón, que tuvimos el martes pasado, por el que pasan confluyen muchos temas transversales y toca muchos palos, ¿no? Pero es que además esa supuesta falta de coherencia también fue una baza que jugó el propio Redón. En un texto esencial para entender las motivaciones de su obra y que ha salido a colación en numerosas ocasiones en estas sesiones, como fue ese A soi-même,
el propio artista hizo referencia a quienes no eran capaces de ver una realidad más allá de lo estrictamente visible. Y dijo: todo lo que sobrepasa, ilumina o amplifica el objeto y realza el espíritu en la región del misterio, en la confusión de lo no resuelto y de su deliciosa inquietud, les ha estado completamente cerrado. De todo lo que se presta al símbolo, de todo lo que comporta nuestro arte de inesperado, impreciso, indefinible y lo que le da un aspecto que lo confina al enigma, ellos se han apartado, le han tenido miedo. Esa indefinición, imprecisión, ese arte sugestivo, que como llegaron a denominar la propuesta de Redon, estaba un poco en el meollo de esos limbos misteriosos que había calificado Gómez de la Mata, de esa región del misterio a la que hace referencia el propio artista en su diario en 1902, cuando dice: el sentido del misterio consiste en una continua ambigüedad, en un aspecto doble y triple, una insinuación de aspectos, imágenes dentro de imágenes, formas que están a punto de aparecer o que se realizarán desde el estado de ánimo del que mira. Redon consigue colocarse en medio, en ese terreno entre lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginado, lo consciente y lo inconsciente, bien gracias al sueño o bien a través de esas sustancias, como veíamos en las sesiones anteriores, de esas flores del mal, esos paraísos artificiales sobre los que escribiría Baudelaire y que Redon además llegó a ilustrar con esa serie de grabados, ¿no?, de esa obra de las flores del mal. En este sentido, en mi opinión, este carboncillo éxtasis consigue representar exactamente ese estadio intermedio, ¿no?, entre ese proceso de trance en el que se está entre esos dos mundos, ¿no?, en el que se mueve un poco Redon. En suma, todo este conjunto de elementos inaprehensibles, subjetivos, misteriosos, a los ojos de los demás hacían de Redon un pintor raro. Raro entendido como el que se comporta de modo inhabitual, el que se sale de lo común, como define la Real Academia. Casi, digamos, un bicho raro, ¿no?, alguien poco comprensible. Esto era algo que ya había vaticinado casi un poco a modo de maldición en 1918 el crítico José Francés, bajo el seudónimo de Silvio Lago, en un artículo que dedicó íntegramente al artista desde las páginas de La Esfera, donde dijo: Odilon Redon no será nunca un artista popular. Esta rareza, como escasez en su especie, ha sido recuperada por Rodolphe Rapetit, que ha sido comisario de esta muestra, al decir de Redon que fue un verdadero genio del Renacimiento, en el sentido de una nueva versión del humanista, ¿no?, una persona interesada por toda forma de creación artística y de conocimiento, que en ese momento pues era bastante común, aunque luego pues este interés interdisciplinar sí que se verá en otros creadores en años posteriores, ¿no? Estos días hemos tenido la ocasión de escuchar a distintos especialistas que han analizado la obra de Redon desde otras disciplinas creativas. Hemos hablado de su interés por la literatura, era un ávido lector, admirador de Shakespeare, de Poe, de Flaubert, incluso de Cervantes. Hace poco me tropecé con un carboncillo que pinta sobre el Don Quijote, al que retrata sentado en medio de un paisaje, estos paisajes a los que recurre Redon, un poco retratando las landas en las que él se crió. Es muy curioso porque Don Quijote se está quitando una máscara monstruosa de la cara, ¿no?, se la está arrancando, y es una escena muy, muy inquietante, un poco en la línea de lo que hace en los años anteriores a 1890, ¿no? Pero bueno, esta atracción por la literatura también vendría, por supuesto, de la amistad con jóvenes escritores y poetas del momento, ¿no?, que es un poco lo que además le dio todo el salto a la fama. Hemos hablado ya de su amistad con Huysmans, con Mallarmé, toda la generación de los poetas malditos, con Baudelaire, que desde luego pues fue un poco el arranque de toda su celebridad artística, ¿no? Pero también estuvo muy atraído por las teorías científicas, como hemos citado ya en varias ocasiones. Su amistad con el botánico Armand Clabot fue fundamental para despertar en él un interés pues por Darwin, todas las teorías del evolucionismo, por el mundo de lo microscópico, pero también el mundo de lo cósmico,
por avances tecnológicos como el globo aerostático. En fin, pues era un hombre muy interesado en todos los aspectos del saber, ¿no? Y además tuvo una faceta como músico que también es importante para entender de lo que vamos a hablar a continuación. Él tocaba el violín, y en algún momento de su vida ejerció incluso la docencia, hizo de profesor de música, trabajó como eso. Y luego, por supuesto, pues tuvo amistad de nuevo pues con jóvenes compositores como Claude Debussy, como Ricardo Viñes, Deodat de Séverac o Maurice Ravel, entre otros muchos, ¿no? Sin embargo, Redon también sintió una gran curiosidad por las artes escénicas. De hecho, formó parte de un poco del proyecto que había llevado a cabo Paul Faure con su Théâtre d'Art, un teatro de arte que iba a renovar completamente la puesta en escena en esa bisagra del cambio de siglo. Paul Faure trabajaría con pintores de aquel momento como Gauguin, como Vuillard o Sérussier. En 1892, Faure encargó a Redon que hiciese la escenografía de una obra teatral que había escrito el filósofo, literato y musicólogo Edouard Jouret, que se tituló Vercingetorix. Jouret, como Redon, también era ocultista, había escrito un libro unos pocos años antes, en el año 1889, titulada Los grandes iniciados, también pues en los que planteaba una historia de las religiones, una historia oculta de las religiones, utilizando tres personajes, tres figuras, Pitágoras, Platón y Jesús, como un poco el hilo por el que él trazaba esa historia, que estaba un poco también en todo este contexto de multidisciplinar y vinculado con el ocultismo y el sincretismo que se va a ver en el Redon de los últimos años, ¿no? Y bueno, pues se le encargó esta decoración a Redon para el Teatro de Arte de Faure, pero Redon nunca llegó a hacerlo. Simplemente trabajó para ilustrar el programa de mano, diseñando unos druidas, un tema que tiene pues como unos muy poquitos dibujos, 3 o 4, y una versión en grabado, que probablemente fue la que llegó a ilustrar este programa de mano para Paul Faure. Sin embargo, claro, en ese momento, estamos hablando de 1892, Redon todavía no se había enfrentado a los paneles, a las artes decorativas, una vía que se abriría a la trayectoria del artista a partir de 1900, que es cuando recibe el encargo de los paneles decorativos del comedor del castillo de Domessy, que tienen ustedes en la exposición reconstruidos. Y cuando se le encarga estos paneles, Redon no tenía ni idea de cómo afrontar este encargo, ¿no? Ya saben ustedes, ya se ha dicho en las sesiones anteriores, Redon no recibió una formación académica al uso. Él pues trató de entrar en la escuela de arquitectura, no lo consiguió, no tuvo muy claro a qué dedicarse hasta relativamente ya mayor, y fue pasando por talleres de artistas. Pues en Burdeos pasó por las enseñanzas de Stanislas Gauguin, luego una breve etapa estuvo aprendiendo con Jean-Léon Gérôme, pero no le gustó nada sus enseñanzas y abandonó el taller. Y más tarde en Burdeos, de vuelta, sería Rodolphe Bressan quien realmente le abriría un poco los horizontes para enseñarle a buscar su propio estilo, ¿no? Su propia forma de pintar. Pero Bressan era un grabador, no le enseñó a afrontar este tipo de grandes decoraciones, ¿no? De manera que en 1900 pues, se encontró con el papelón de tener que afrontar todo eso. Para ello recurrió un poco a la experimentación y se conservan las cartas que le manda a Bonger, que es en ese momento pues, uno de sus coleccionistas y amigos con los que más se envía correspondencia, y leyendo esas cartas él habla de que que no sabe muy bien cómo empezar, ¿no? Que ha empezado a coger un poco de temple, un poco de pastel, un poco de óleo, lo está mezclando todo y bueno, pues vamos a ver qué sale. Realmente salió muy bien y recibió otros encargos de decoración.
Luego, pues, bueno, continuaría eso, entre 1900 y 1910-11, que sería ese último encargo de decoración. Sería un poco esa década en la que se abre toda una vía que él en la que él va un poco a explorar ese mundo de las artes decorativas, va a realizar tapices para alfombras, para pantallas de chimenea, motivos para decorar sillones y muebles, mobiliario, y en fin, pues toda esta serie de objetos que descubre a raíz de esta participación en Domesday. El último de estos grandes encargos a los que me estaba refiriendo es uno de los capítulos, a mi juicio, más interesantes de la trayectoria de Redon, y que nos devuelve un poco a ese apunte previo que hacía sobre esa colaboración entre los creadores de distintas disciplinas. Esto se aprecia muy bien en esta decoración de la biblioteca de la abadía de Fontfroid, que realizó a través de dos paneles titulados El día y la noche, y un tercer panel de menor tamaño y encargado en una segunda etapa de este proceso, titulado El silencio, que está colocado en el dintel de acceso a ese espacio de la biblioteca. Este encargo se lo habían hecho el matrimonio de Gustave y Madeleine Fayette, dos conocidos suyos, que habían comprado esta abadía de Fontfroid, que estaba desamortizada y que llevaba desocupada bastante tiempo. Esta pareja invita a distintos amigos y conocidos a que pasen estancias breves en esa abadía. Además, mientras ellos están un poco llevando a cabo toda la remodelación y la adecuación de esa abadía para poder habitar en ella, ¿no? Y es muy interesante porque pasan por allí pues multitud de creadores intelectuales de la época, ¿no? de literatos, pintores, artistas como Redon, músicos como Ricardo Viñes, y luego pues otros amigos y familiares de los Fayette que están conviviendo juntos en esa abadía. Y es interesante porque ellos se juntan para por las noches para organizar una serie de sesiones en las que pues cada uno hace un poco lo que sabe, ¿no? Uno pues recita un poema o interpreta algo, otro toca en el piano, organizan un pequeño concierto, debaten sobre pues lo que se les ocurre, y bueno, y así pues transcurre un poco la cotidianeidad en esa abadía de Fontfroid. Precisamente lo que hace Redon en esta noche de Fontfroid es retratar a todos aquellos habitantes que habían compartido con él esos días felices en ese verano de 1910, que es cuando comienza esos grandes paneles del día y la noche. Y es muy curioso porque se pueden ver y reconocer la mayor parte de esos retratos. Acerco un poquito un fragmento de ellos, no sé si se ve, si se aprecia bien, pero bueno, todo este panel está lleno de cabecitas volantes, que además retrata como una especie de fuegos fatuos, dice él, como esas cabezas aladas que hemos visto en los negros, pero desde otra perspectiva en este caso, ¿no? Además con una intención de retratar, que es muy interesante en este gran panel, ¿no? Y se ven pues por aquí pululando pues distintos personajes. Hay algunos estudios que han tratado de ir identificando quiénes son cada uno de ellos, y no se han conseguido todos, porque en muchas ocasiones pues se retrató, como digo, pues no solo a su familia, a su propia mujer Camille, a su hijo Ari, que estaban allí en Fontfroid, a la familia de los Fayette, por supuesto pues a Ricardo Viñes, como ahora veremos, a Deodat de Sévérac, pero también pues a la cocinera que les hacía la comida, a la prima de no sé qué que estaba por allí, pues pasó una semana y visitó, o sea, todo ese conjunto de gente que se reunió en esas sesiones en Fontfroid, y que además recuerda un poco todo esas sesiones nocturnas que pasaban juntos, y que parece querer evocar Redon en esa naturaleza imaginaria en la que vuelca todo este universo de Fontfroid, ¿no? De hecho, realmente se trata de todo un homenaje a ese ambiente nocturno, ¿no?
casi al observarlo, y recurro aquí a algo sobre lo que nos habló Sonsoles Hernández Barbosa en su intervención, a esa sensación, esa sinestesia, esa percepción de los sentidos por un sentido que no es el suyo, ¿no? Al mirar este panel, casi parece que podemos percibir la música de esos conciertos, ¿no? Todo ese ambiente, esos poemas y todo este universo que se recrea. Y de hecho, Redon, en A Soi Même, escribiría: la música es un arte nocturno, el arte del sueño. Ella reina en invierno, en la hora donde el alma se confina. La música modela nuestra alma en la juventud y se le es fiel más tarde en las primeras emociones. La música las renueva como una especie de resurrección. Aquí, además, también hay otro aspecto que es curioso. El músico Ricardo Viñes, este músico catalán que se había instalado en París y que había admirado a Redon toda la vida, se hace amigo de él y él es un poquito más joven que Redon. Redon siempre es de la generación un poco anterior a todos estos jóvenes artistas y creadores. Y Viñes pasa por allí en ese verano de 1910 y Madeleine Fayet le regala una máquina de fotos estereoscópica. Y entonces se pone a sacar escenas de esa vida y esa cotidianeidad, ¿no? Y hace pues este tipo de fotos. En este caso, casi como si fuera Dora Maar con Picasso, se ve pues a Ricardo Viñes sacando la foto de Odilon Redon en el proceso de creación de esa noche de Fontfroid, justo después de que Viñes fuese retratado en ese panel, que es esta cabecita, que no creo que se vea, se va a ver fatal, pero bueno, yo les digo dónde está. Esto es una cabeza con dos alitas a los lados, créanme, que se puede ver aquí igual un poquito mejor. Entonces, justo es muy curioso leer los diarios de Viñes en los que habla, pues me ha retratado Redon y luego le he sacado una foto. Pues es esta foto, ¿no? La que saca. Y este es el día, la fotografía que saca también Viñes del día terminado en ese agosto-septiembre de 1910, que sería pues eso, su último gran conjunto decorativo, ¿no? Quizá esta obra de la noche es una de las más fascinantes de estos años. En ella se aprecia perfectamente ese concepto de arte sugestivo y esa importancia de la música, ese punto de teatralidad que se puede ver también en estos paneles, ¿no? Estos fuegos fatuos, estos retratos que parecen pulular en este sugerente espacio mental y esta naturaleza imaginaria que refleja Redon, ¿no? En este momento. No obstante, todavía podemos dar un paso más en esa concepción de la obra de arte total de la que nos hablaba magistralmente Rafael Argullol la semana pasada. Y es un proyecto que gira en torno a la obra L'Après-midi d'enfant, La siesta del fauno, y la presencia fallida finalmente, ya se lo adelanto, de Odilon Redon en ese proyecto. El poema de La siesta del fauno había sido publicado por el poeta e íntimo amigo de Redon, Stéphane Mallarmé, en 1876, en una edición que además, curiosamente, ilustra Edouard Manet. Y, bueno, pues como también ha estudiado, vuelvo a Sonsoles Hernández Barbosa en ese estudio interesantísimo de Un martes en casa de Mallarmé, pues este interés, esta relación entre Mallarmé y Claude Debussy se ve aquí en esta obra estupendamente, porque Debussy hará la versión musical de este poema, al que titulará Prélude à l'après-midi d'enfant, este poema sinfónico para orquesta que se estrenaría en París en 1894. Sin embargo, no fue hasta 1912 cuando se planteó montar un ballet basado en el poema de Mallarmé con la música de Debussy y de la mano de una innovadora compañía que se había fundado en París 3 años antes y que estaba llamada a cambiar toda la concepción de la danza en sus 20 años de trayectoria y que influiría decisivamente todo el ballet pues hasta nuestros días, ¿no? Me estoy refiriendo a los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Por cierto, al hilo de esto, yo les recomiendo que vayan a ver la exposición maravillosa que hay ahora mismo en el CaixaForum sobre los ballets rusos de Diaghilev, que es realmente excepcional poder contemplar en vivo y en directo pues todos estos
estos trajes y estos decorados, ¿no? Bueno, pues como saben, Diaghilev era un empresario ruso que había fundado en San Petersburgo el grupo y luego la revista Mir Iskусства, El Mundo del Arte, cuyo objetivo principal en ese primer momento, en el entorno de 1898-99, era crear un puente entre las artes europeas de Occidente y Oriente, entre Rusia y pues el arte sobre todo del núcleo de París, a raíz de conciertos y de exposiciones de arte, de espectáculos de distinto tipo, que pretendían hacer eso, ¿no? Crear un diálogo entre las distintas influencias, entre las distintas culturas. Este Mir Iskусства organizaría este tipo de eventos en París, que finalmente se concretarían en la fundación de una compañía de danza, que es los Ballets Rusos. En 1909 estrenarían la primera vez en el Teatro de Châtelet y que pretendía en ese primer momento presentar una serie de espectáculos basados sobre todo en la cultura rusa. Querían llevar las artes que se traían de San Petersburgo al público parisino con esa influencia rusa. De hecho, pues una de los primeros espectáculos que ofrecen es El pájaro de fuego, por ejemplo, en 1910, que cuenta con una partitura de Igor Stravinsky, coreografía de Mikhail Fokin, decorados de Alexander Golovin y figurinismo de Leon Bakst. Se trataba, por tanto, de creadores rusos, ¿no? En este sentido, pues ofrecerían otros ballets siguiendo esta línea, pues como La consagración de la primavera, El príncipe Igor, Petrushka, en fin, todos esos. Hay varios ejemplos de este tipo. Y todo esto, además, es interesante leerlo al hilo de lo que nos decía Rafael Argullol la semana pasada, en toda esa corriente que se crea a finales del siglo XIX a raíz de la recuperación de Wagner de la obra de arte total, de esa Gesamtkunstwerk que teorizaría Nietzsche y que enlaza con toda esa moda que florece en Europa alrededor del wagnerismo, ¿no? Esas teorías son fundamentales para entender cómo se integra esta compañía rusa que ofrece un paso más en la danza, pero que sería fundamental para todo el siglo XX. De hecho, Odilon Redon, solo como apunte, también estaría muy influenciado por todo ese wagnerismo. Tienen en la exposición dos ejemplos, tienen un grabado de Brunilda y un carboncillo y posterior pastel sobre Parsifal. Tienen otros tantos ejemplos de Redon que se inspiran en todos los personajes sobre todo del Anillo del Nibelungo y de muchas de las otras óperas de Wagner que le fascinan, ¿no? En este momento por esa interacción que hay entre las artes, que es muy importante en este momento. Bueno, pues como decía, en esa primera etapa de los ballets rusos se ve sobre todo esa presencia rusa, esa presencia eslava, que sin embargo tratan de ir mezclando con algunas otras piezas que conecten con el público francés más tradicional del ballet, de esa escuela francesa académica, y ponen en escena pues, obras como Las Sílfides o El espíritu de la rosa. Esto llevaría a que muy pocos años más tarde, sobre todo a raíz de 1917, integraran directamente toda la estética de vanguardia, sobre todo a raíz del estreno de Pagat, que tendría una puesta en escena, como saben, de Pablo Picasso. Entonces, todo esto pues, sería un poco la arena en la que se van a mover estas producciones. La Après-midi d'Enfant, que se estrenaría en ese año, 1912, sería un poco el hilo de esas propuestas que intentan conectar con un contexto francés, ¿no? Tienen aquí el programa de mano de este Après-midi d'Enfant de 1912. Y, como les decía, Diaghilev intentó rescatar para esta puesta en escena aquel poema del que les hablaba, de Stéphane Mallarmé, la partitura de Debussy, y le pidió a Odilon Redon que realizara los decorados y los figurines. Y Václav Nijinsky, como saben, celebérrimo intérprete y coreógrafo de esta compañía, se encargaría de hacer la coreografía y de interpretar el papel del fauno.
A la luz de las investigaciones de Jean-Michel Nectoux, Redon no llegó a aceptar el encargo, no sabemos todavía muy bien por qué, pero finalmente la escenografía corrió a cuenta de Leon Bakst, que era uno de estos artistas que había formado parte de Miris Kutzva en San Petersburgo y que había acompañado a Diaghilev hasta París, y allí pues era uno de los escenógrafos más recurrentes de esta primera etapa de la compañía, ¿no? Quiero enseñarles una versión moderna de esta puesta en escena. Esta está interpretada por Charles Jude y Marie-Claude Pietragala. Me parece muy interesante también pensar un poco en esa música de Debussy, casi como una música que pinta ese escenario y ese telón que finalmente va a hacer Bakst. Simplemente les voy a poner esta primera parte. Es una pieza bastante breve, dura en torno a unos 10 minutos y cuenta la historia de este fauno. Realmente no hay mucha historia, pero bueno, es este fauno que de repente ve llegar unas ninfas y se pone a perseguirlas. Le interesa una especialmente que lleva un velo. Las ninfas todas salen huyendo. Esta ninfa principal tira el velo al suelo, que recoge el fauno y que acaba masturbándose encima de esa roca y eyaculando justo cuando cae el telón, ¿no? Entonces, como comprenderán, en 1912 pues, se trataba de una pieza un tanto escandalosa y tuvo muchísima repercusión en prensa y en público y todo, ¿no? E inició un poco este gusto de Diaghilev también por buscar el escándalo en sus obras, ¿no? Para conseguir también mucha polémica y también mucho éxito y mucha venta de entradas al final. Bueno, aquí tienen al fauno. Vamos a ver si entran las ninfas. Y lo que es interesante es que la coreografía, bueno, se pueden imaginar, no tenía absolutamente nada que ver con todos aquellos ballets tardorrománticos de los cuerpos de baile todos en blanco, del Lago de los Cisnes y demás, ¿no? En este caso la coreografía rompe completamente con todas las bases del academicismo de la escuela francesa, ¿no? En ningún momento los bailarines se despegan del suelo, no hay grandes saltos, no hay un vocabulario clásico. Están inspirados, como ahora les enseñaré en un momento, en el arte de las vasijas griegas, en la cerámica griega, y por eso rompen completamente con lo que se llama el andeor, bueno, todas las bases de ese ballet académico, ¿no? Y ahí pues está, como ven, pues la ninfa. Aquí se ve fenomenal, ¿no? Este concepto de friso griego, ¿no? Y pueden escuchar la música de Debussy, como tampoco tiene nada que ver con esos grandes ballets que a lo mejor podía hacer un poquito antes Tchaikovsky en esa Rusia de los zares, ¿no? De la que venía, por otro lado, Diaghilev con su compañía, ¿no? No se la pongo toda entera porque nos alargaremos mucho, pero bueno, ya ven estos movimientos de Nijinsky completamente innovadores, ¿no? Aquí ya pues con el velo de la ninfa. Bien. ¿Cómo puedo...? Vuelvo entonces a estos bocetos de preparación y aquí en esta fotografía se puede ver perfectamente cómo buscaban esa recreación de las vasijas griegas, ¿no? Tenemos un ejemplo de una crátera con la escena precisamente de un sátiro persiguiendo a una ninfa. Se puede ver muy bien la representación de las manos y de la frontalidad que recrean en la coreografía los personajes y el cuerpo de baile, con esta foto publicada en la prensa de la época que se ve perfectamente esa intención, ¿no? Casi de vasija griega. Sin desmerecer el resultado de Bakst,
me van a permitir que haga un ejercicio casi de, entre comillas, historia-ficción y piense un poco en alto qué habría pasado si Odilon Redon hubiese realizado finalmente estos decorados de ballet. Estaríamos hablando de la materialización en clave simbolista realmente de una obra de arte total. Casi se cerraría ese círculo que inició Mallarmé con ese poema, Debussy con la música, Nijinsky con la coreografía y Odilon Redon. Esa habría sido perfecto, esa puesta en escena que habría cerrado un poco pues, todas esas sesiones de esos martes en casa de Mallarmé de los que nos hablaba Sonsoles. Es verdad que Mallarmé había muerto ya para el momento en el que se estrenó la obra, en 1898, pero era pues, el mejor homenaje a esa amistad que unía ese círculo, esos tres creadores, ¿no? Por otro lado, además, ya sí que tenía sentido que Redon hubiese realizado una obra así. Para 1911, como hemos visto, Redon había terminado sus encargos de la abadía de Fontfroid, sus decoraciones, y bueno, de hecho, yo miro este boceto del telón de fondo de Bakst y sí que parece que puede beber un poco de esas decoraciones, o parece que sí que recrea una naturaleza parecida a las decoraciones, a los paneles decorativos de Redon de aquellos años, ¿no? Igualmente sería entendible todo el gusto por un tema parecido del fauno y de las ninfas en esa inspiración que encontraban los simbolistas y que encontraría Redon también por todos los temas clásicos de la mitología, un poco del contexto también mediterráneo, que vamos a ver en Redon casi de manera obsesiva cuando realiza pues, sus carros de Apolo, el nacimiento de Venus, los cíclopes, Pegaso, Orfeo, en fin, multitud de temas, ¿no? que le atraen muchísimo. Por tanto, eso, la coreografía de Nijinsky, que se inspiraba en esos motivos de la pintura de la cerámica griega, me lleva también a pensar en que en esos años también Redon estaba muy interesado en la cerámica y sobre todo en este contexto, en 1908, 10, 12, en los jarrones de flores, que se pone a hacer por decenas. Este interés además tiene mucho que ver con la amistad que tiene con la ceramista rusa Marie Botkin, que además cuyo retrato pueden encontrar en la última sala de la exposición, que es este que tienen aquí a la derecha. Esta artista descendía de la familia de Piotr Kononovich Botkin, que era un comerciante ruso que precisamente se dedicaba a hacer negocios entre San Petersburgo, Moscú y París, curiosamente como Diaghilev, un poco en esa misma época, ¿no? Y bueno, pues Marie Botkin realizaba estas piezas de cerámica que muchas veces Redon luego retrataba en sus obras, que representaba en sus lienzos con estas flores exuberantes, ¿no? Con lo cual yo ya viendo esto y viendo a Redon y viendo el boceto de telón de fondo de Bakst, yo ya no puedo dejar de ver casi este telón como una especie de jarrón de flores de Redon, ¿no? Casi con ese friso de las ninfas que se ven aquí abajo, esta misma decoración y todo ese paisaje que recrea, casi como el universo floral que hará Redon, curiosamente con unas tonalidades muy parecidas en un tipo de obras como esta, ¿no? Que desde luego pues, llama la atención. Además, volviendo a ese estreno de la siesta del fauno, que decíamos que había sido un escándalo absoluto, cuando hubo grandes polémicas en los periódicos, pero me gustaría destacar una, especialmente la que se publicó en el diario Le Figaro. Diaghilev contestó a la crónica brutal que se hizo de la obra, y para eso adjuntó dos cartas que había recibido, una de Auguste Rodin, el escultor, que además curiosamente hará una famosa escultura de Nijinsky como fauno, bailando en esa après-midi d'enfant, y la otra carta era de Odilon Redon, de la que les he traído un fragmento que leo a continuación. Toda alegría habitualmente acompaña una pena. Al placer que usted me ha proporcionado esta noche, se suma la pena de no haber visto entre nosotros a mi ilustre amigo Stéphane Mallarmé. Él, más que ningún otro, habría apreciado la admirable evocación de su espíritu.
No creo que en el arte irreal sea posible mostrar con un mayor refinamiento uno de los caracteres de su arte. Me acuerdo de que todas las propuestas de Mallarmé contenían algunas trazas sobre la coreografía y la mímica. Habría sido su alegría ver aparecer sobre el friso viviente que acabamos de ver el propio sueño de su fauno y sus ensoñaciones, llevadas sobre las ligeras ondas de la música de Debussy y mostradas de manera sensible por la plástica de Nijinsky y el ardiente color de Bakst. El espíritu de Mallarmé estaba esta noche entre nosotros. Bueno, pues desde luego en esta siesta del fauno nunca llegaría a contemplarse una escenografía de Redon. Sí que puede contemplarse como uno de los, como el primer ballet simbolista, y esta interacción entre el libreto, la partitura, la puesta en escena, la interpretación, sí que sentaría unas bases que acabarían siendo el emblema de los ballets rusos y no solo eso, sino la fórmula en la que se basaría pues, toda la puesta en escena de la danza de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Todo esto, en el fondo, no es más que el principio de lo que el investigador Denis Bablet denominó el fenómeno de los peintres au théâtre, los pintores en el teatro, ¿no? Esta interacción interdisciplinar sobre el escenario. Bien, pues cambiando un poco de esta historia, esta historia ficción que acabo de plantearles, y dejando a este lado a esta visión del Redon raro en el sentido de genio del Renacimiento, quería un poco adelantarme a los años 20 y analizar un poco el momento en el que Redon fue recuperado por algunos intelectuales y artistas, y me interesaría especialmente en el contexto del arte español, que se conoce todavía tan poco, ¿no? Y su influencia un poco en los artistas españoles de la vanguardia. La recepción de Odilon Redon se hizo sobre todo en España a raíz de su muerte en 1916. Es en ese año cuando comenzaron a publicarse las primeras crónicas y los primeros artículos monográficos, como el que les he traído aquí, que es la primera vez que se habla de él en la prensa, que es un artículo de Feliu Elias bajo el seudónimo de Joan Sachs, que publica en la revista Nova, o este otro artículo de José Francés bajo el seudónimo de Silvio Lago, que publica Las páginas de la esfera. En todos estos escritos se aprecia muy bien ese interés por tratar de ubicar a ese pintor de producción rarísima, entre comillas, citando esa definición de Juan de la Encina. Este mismo crítico escribió en una de las crónicas en el año 18, dijo: puede incluírsele en aquel grupo de artistas que bajo distintas denominaciones, sintetistas, tachistas, simbolistas, neotradicionalistas, iniciaron, luego de habérselas asimilado profundamente, la reacción contra las tendencias ya triunfantes y hasta degeneradas del naturalismo y el impresionismo. Pues como él, otros tantos especialistas trataron de detectar un poco dónde ubicar, con qué relacionar el arte de Odilon Redon con un poco lo que veían, ¿no? Ha habido muchos estudios que han relacionado la obra de Redon con Felician Robs, James Ensor, Max Klinger, pero también con otros españoles, a veces con mayor o menor acierto. Se le identificó con Picasso, pero también con Francisco Durrio, con Nemesio Mogrovejo, con Manuel Humbert, gente con la que habitualmente hoy no estableceríamos unos vínculos muy claros, pero en ese momento pues sí que se vio así, ¿no? Y me interesa especialmente destacar el caso de los surrealistas, que vieron en Redon realmente un precedente de toda esa búsqueda de ese concepto de lo indeterminado, del despertar de lo onírico, de un poco del mundo del subconsciente. Artistas como Joan Miró vieron en Redon un claro antecedente de esa búsqueda que estaban ellos mismos haciendo. De hecho, en 1920 sabemos que Redon había visitado en París una exposición monográfica de Redon que le había causado bastante impacto. Sin embargo, es más interesante, si cabe, pensar en que en 1937, mientras estaba realizando el bodegón con zapato viejo, Miró envió una carta a su amigo, el galerista Pierre Matisse, en el que recortó un trozo precisamente de este artículo del que he hablado al inicio, de Germán Gómez de la Mata, Los limbos misteriosos de Odilon Redon, del año 25. Estamos hablando del año 37. Recortó un fragmento en el que Gómez de la Mata traducía
una parte de los escritos de Redon y lo pegaba, Miró, en esa carta en la que escribía a Pierre Matisse que estaba pues, realizando esta obra, El bodegón con zapato viejo. Y de esa forma hacía suyas las palabras de Redon en ese proceso creativo de este óleo, ¿no? Este párrafo que Miró pegó decía lo siguiente: mi régimen más fecundo ha consistido en copiar directamente lo real, reproduciendo con atención objetos de la naturaleza externa en sus pormenores accidentales, minúsculos, nimios. Tras de mi esfuerzo por reflejar de manera minuciosa un guijarro, una brizna de hierba, una mano, un perfil o cualquier otro detalle de la vida viva o inorgánica, siento invadirme una ebullición mental. Entonces necesito crear, dejarme arrastrar a la representación de lo imaginario. La naturaleza, así dosificada e infundida, se torna mi manantial, mi levadura, mi fermento. ¿Por qué había elegido Miró este extracto de los escritos de Redon? Pues en esos momentos tenemos que pensar, en el año 37, Miró está exiliado en París, está en España, tiene lugar la guerra civil y Miró pues, reside en esos momentos en la capital francesa y decide realizar esta obra que corta radicalmente con sus inspiraciones anteriores, ¿no? Y quiere crear este bodegón con estos objetos cotidianos que nos hablan, pues igual el zapato viejo, el trozo, el mendrugo de pan, nos habla un poco de circunstancias duras de estos años 30 sin embargo lo que hace es recurrir a ese realismo que sería un poco la base de Redon, desde la que Redon dio un paso más y buscó una realidad trascendente, ¿no? Que parece que es a eso a lo que alude estos colores de Miró que están sacados de quicio, que vibran, ¿no? Y que parecen tener una realidad trascendente detrás de ese punto cotidiano, que a mí desde luego me recuerda, no sé a ustedes, por lo menos creo esos vínculos con obras como este melocotón, que pueden ustedes también ver en la exposición, y que es una sencilla pieza de fruta en medio de la nada, pero que si uno se fija puede encontrar multitud de detalles, ¿no? en esa sombra violeta, azul, verde, esas texturas del melocotón que hacen que una fruta tan común en cualquier casa consiga tener ese aura, ese espíritu que trasciende, ¿no? Simplemente el trozo de fruta. Bueno, pues Miró recogió en esa carta uno de los pocos fragmentos en castellano de los textos que existían en ese momento de Redon. Ya hemos visto a lo largo del ciclo que la mayor parte de sus obras, de su faceta como escritor, no está todavía traducida. Pero es muy curioso apuntar que la primera vez que se llegaron a traducir en castellano estos escritos de Redon fue en el año 45 y desde Buenos Aires. Es una circunstancia un poco extraña, pero se explica porque un editor, sobre todo especializado en colecciones de arte, como fue Joan Merli Paisas, era un editor catalán que se había exiliado en Argentina al finalizar la Guerra Civil y había emprendido toda una política de publicación de obras que difundían las contribuciones de los artistas modernos y contemporáneos europeos. Y fue Redon uno de los elegidos y se publicó su escrito sobre la vida, el arte y los artistas en esta colección de la editorial Poseidón, que se complementaría más tarde también con la edición de la revista Cabalgata, también de Joan Merli. En fin, volviendo un poco a estas contribuciones de Redon, me gustaría pues, sugerir algunos de los guiños que se pueden detectar entre un poco el universo de Redon y obras que se harán más adelante. No quiero decir con esto que sean referencias literales a Redon de estos artistas contemporáneos, pero sí que la vía que abre Redon se puede un poco encontrar en todas estas, a mi modo de ver, en estas obras que yo les propongo a continuación.
encontramos en Redón, y de esto hablaba brillantemente el profesor Francisco Calvo Serraller en su intervención sobre el ojo desorbitado, estos ojos aislados, que en este caso floridos, que se pueden encontrar en Dalí, por ejemplo, bueno, en todos los surrealistas, ¿no? Pero en este caso he traído un fragmento precisamente del decorado del ballet Mat Tristan. Por otro lado, recojo un poco el rollo del wagnerismo. A Dalí le fascina Wagner, y en los años 40 en Nueva York, de manera obsesiva, plantea un montón de espectáculos que un poco rescatan, en este caso, pues, al personaje de Tristán, como saben, de la ópera Tristán y Isolda, y en ellos pues, también utiliza este recurso del ojo florido, que parece que une este punto del mundo vegetal y la visión que hemos visto en numerosas ocasiones en Redón. También se puede claramente encontrar un vínculo entre obras, los carboncillos de Redón, como el cactus, y la armadura, esta armadura que tiene pinchos, como si fuese el hombre cactus que tiene a su lado ambas obras de 1881 y que se puede perfectamente vincular con ese hombre cactus de Julio González, ¿no? O he traído también, pues, claramente este objeto indestructible de Man Ray, el famoso metrónomo con el ojo incrustado, que parece recrear casi ese ojo de Dios, ese triángulo con el ojo que a la vez mide el tiempo de manera interminable y que alude a esa visión abstracta que se puede un poco recoger en ese ojo con adormidera que también tienen ustedes en la exposición, y que vuelve de nuevo a esos paraísos artificiales, a esa moda por las drogas y por conseguir ese mundo del éxtasis y conseguir llegar al inconsciente, que claramente hace referencia a Redón en este caso. De nuevo, pues he cogido este otro ojo desorbitado de Dalí, en este caso el fotograma de Spellbound, de esta película que filma en el año 45 en Estados Unidos y que ya vuelca completamente a la cultura de masas, ¿no? Que también va a ser un punto muy interesante y que yo quería recoger. Ya yo no sé si es que veo a Redón, ya tengo un poco el síndrome de Estocolmo, yo creo, ya secuestrada por Redón tanto tiempo, pero que a mí me apetecía un poco vincularlo, hablando de esa cultura de masas, con Tim Burton, ¿no? Ese mundo que crea casi tenebroso, pero tiene un punto simpático, que podemos ver en La araña sonriente de Redón, por ejemplo, ¿no? Y que se pudo ver, pues, en la exposición que se organizó en el MoMA en el año 2009 sobre Tim Burton, y que casualmente se inauguró ayer en la Cinémathèque de París, la misma exposición que explora un poco este universo de Tim Burton, y que un poco yo sí que este universo a mí me recuerda un poco a este espíritu de Odilon Redón. En definitiva, las rarezas de Redón nos han servido para trazar un hilo entre la estética y la recepción y fortuna crítica de su obra, así como para intuir algunas de las influencias que se dejaron sentir en las propuestas artísticas de las primeras décadas del siglo XX. No en vano, lo raro, lo original, terminó por ser un calificativo intrínseco a la cualidad del genio, de lo extravagante y lo propenso a singularizarse, en fin, las características generalmente indisociables al artista contemporáneo. En la revisión historiográfica, iniciada hace relativamente poco tiempo, que propone una alternativa a ese relato lineal que iría del impresionismo al postimpresionismo y desembocaría en las vanguardias históricas, se ha propuesto en esta alternativa recuperar a estos artistas que quedaban fuera de ese recorrido, que estaban a los márgenes de ese relato, ¿no? En esta línea, yo creo que es necesario recuperar a figuras como la de Odilon Redón, un artista raro, extraordinario y extravagante en toda su complejidad, con todas sus rarezas, con las que enriqueceremos ese crisol de propuestas en esa bisagra de los siglos XIX y XX. Quizás entonces, con el tiempo y con el estudio, Odilon Redón nos parezca un pintor un poco menos raro. Muchas gracias.